En este ejercicio vamos a estudiar las relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Dice así: calcula las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de estos ángulos, como veis 3, 6, 7 ángulos, sin utilizar la calculadora, claro, pero conociendo las razones trigonométricas de 35 grados. Me dan el seno, coseno y tangente de 35 grados. Realmente, habiéndome dado una de las tres razones, puedo hallar el resto, ¿no?, con las fórmulas fundamentales de trigonometría. Me voy a ayudar de la circunferencia goniométrica, es decir, la circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 1, para resolver el problema. Y es que, como sabéis, si dibujamos un ángulo sobre la circunferencia goniométrica en el vértice en el centro, una de las semirrectas en la parte positiva del eje de las X y la otra por la que corresponda. Voy a intentar representar 35 grados, podría ser algo así. Este ángulo intenta ser de 35 grados. Resulta que este punto de corte es importante, ya que la abscisa del punto de corte es justamente el coseno, en este caso de 35, y la ordenada el seno. Es decir, lo que mida esto que estoy ahora marcando en verde es el seno, y lo que mida esto es el coseno. La explicación es muy sencilla. Se debe a que la hipotenusa en este triángulo que estoy aquí marcando es 1. Por tanto, el coseno, como es cateto contiguo partido de hipotenusa, y la hipotenusa es 1, pues justamente lo que mida este cateto es el coseno. Algo parecido para el seno. Observa cómo el coseno es un número cercano a 1, ahí lo tenéis, 0,82, el seno en cambio 0,57, un poquito más de la mitad de la hipotenusa. Empecemos. Seno de 55 grados, coseno y tangente también. Vamos, ¿qué tiene que ver este ángulo 55 grados con el de 35? Observa que entre los dos suman 90 grados. 55 grados y 35 grados son ángulos complementarios, suman 90 grados. Y hay una relación entre sus razones trigonométricas que sabéis de la teoría, aunque lo vuelvo a contar. Vamos a suponer que este ángulo es 35 grados, aunque es un poco menor. El de 55 grados sería el resto, ¿verdad? Si representamos 55 grados, sería algo así, ya que hasta 90 grados tienen que haber 35 grados. Observa entonces que este punto de corte, ¿qué coordenadas tiene? Observa que este cateto, en el triángulo que estoy marcando ahora, este punto, este punto, este punto, sería el mismo que este. Entonces el coseno de 55, que es lo que aquí he marcado, coincide con el seno de 35. Piensa que esta longitud es la X de este punto, ¿no? La abscisa coincide con esto. Y es que, como sabéis, en ángulos complementarios el coseno de uno es el seno del otro y al revés. El seno de 55 coincide con el coseno de 35. Debéis memorizar esto que estoy diciendo. En ángulos complementarios, los cosenos son los senos y los senos los cosenos. La tangente no se suele memorizar, pero ocurre que, claro, como la tangente es seno entre coseno, pues coincide con el coseno de 35 partido seno de 35, que es la cotangente de 35. Tenemos entonces los siguientes resultados. Coseno de 35 es 0,82. El seno de 35, 0,57. La cotangente es 1 partido tangente, 1 partido 0,7. 1,43 aproximadamente. Realmente las razones trigonométricas que me han dado han redondeado bastante, solamente han puesto dos decimales significativos. Seguimos ahora con 125 grados. Este ángulo está en el segundo cuadrante. Colocamos nuevamente la circunferencia goniométrica. Pensemos que este es el ángulo de 35 grados. Como el ángulo 90 grados es este, 125 son 35 grados más o menos por aquí. ¿Cómo hallar el seno de 125 grados? El seno es la ordenada de este punto, la y. Observa que coincide con el coseno de 35. Lo que mide esto es lo igual que lo que mide esto, así que el seno de 125
es el coseno de 35 y con el mismo signo, los dos positivos. El coseno de 125 es lo que mide esto, que coincide con el seno de 35, pero cuidado, ahora negativo, porque estoy en la parte negativa de las x. No olvides la definición. Este punto nos da el coseno y el seno. La x es el coseno, la y es el seno. La tangente es el cociente entre el seno y el coseno, que como hago la división, digamos que al revés que aquí, será la cotangente. Ahora bien, cambia de signo porque el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Lo he dicho, pero no lo he escrito, es fundamental, claro, darse cuenta que este ángulo es igual que este. Si este es 35, este también es 35, ya que 125 es 90 más 35. Claro, ese detalle es fundamental. Escribo lo dicho, el seno de 125 es el coseno de 35, es decir, 0,82. El coseno de 125 es el menos seno de 35, es decir, menos 0,57. Aquí un poco amontonado, lo siento. Y la tangente lo escribo aquí. Normalmente lo que hacemos es, una vez hallado seno y coseno, la tangente es el cociente entre el seno de 125, 0,82, y el coseno de 125, que es menos 0,57. Pero es verdad que coincide con menos la cotangente, es decir, menos 1 partido 0,7. Como este número ya lo calculé antes, pues es menos 1,43. Seguimos, 145. ¿Qué tiene que ver este ángulo, 145 con el 35? Observa que suman 180 grados. Se dice que son suplementarios. Pero vamos a hallar las razones trigonométricas. Una circunferencia trigonométrica más. Pensemos que este ángulo es de 35 grados. Si es así, 145 está justamente pues por aquí. Este punto va a ser fundamental. Me doy cuenta que el seno de 145 coincide con el seno de 35 y además también positivo los dos. Y el coseno, la x de 145, es igual que el coseno de 35 pero ahora negativo. La relación entonces es la que he dicho, el seno de 145 es el seno de 35, que sabemos que es 0,57. El coseno es el menos coseno de 35, menos 0,82. Y la tangente, lo que siempre digo, es seno entre coseno, es decir, 0,57 partido de menos 0,82. Pero ya que me dan la tangente, piensa que es seno entre coseno, es igual que aquí, seno entre coseno. Son los mismos números, solamente que el coseno aquí es negativo, por tanto es menos la tangente de 35, menos 0,7. 215 ahora. Pues aquí tenemos otra circunferencia econométrica. 215, ¿qué tiene que ver con 35? Piensa que este ángulo es 180. 215 son 35 grados más, es decir, si este ángulo es 35, este de aquí también es 35, para que este ángulo ahora sea 215. Y recuerda este punto fundamental, la y es el seno, que como veis coincide con el seno de 35 pero negativo, y la x, que es lo que mide este segmento rojo, coincide con el coseno de 35 pero negativo también. Lo escribo, senos iguales pero cambiados de signo, cosenos igual, y la tangente, pues seno entre coseno de 215, el cociente de estos dos números, este es negativo también. Bien, menos entre menos me va a dar más y al final voy a hacer el mismo cociente que si fuera de 35 grados, es decir, la tangente va a coincidir con la de 35 grados. La tangente es positiva, 0,7. Antes no lo dije, pero está claro, este ángulo es de 35 para que si a 180 le restas 35 nos quedemos en 145. Seguimos 235 grados. Nuevamente la circunferencia econométrica, vamos a pensar que este ángulo es de 35 grados. ¿Qué tiene que ver 235 con 35? Piensa que aquí está 270. Si a 270 le restamos 35, obtenemos el 235.
Así que puedo dibujarlo más o menos por aquí. Esto que sea 35. Así este ángulo, no lo marco para no liarlo más, va a ser 235. Y este punto es fundamental. Me doy cuenta esta vez que el seno de 235, que es la y, va a coincidir con el coseno de 35, pero cambiado de signo, ahora negativo. Y el coseno de 235, que es lo que mide este cateto, en el triángulo este, claro, es decir, lo que mide este segmento, coincide con el seno de 35, pero cambiado de signo. Lo escribimos, el seno de 235 es menos el coseno de 35, que sabemos que es 0,82. El coseno es el menos el seno de 35, que sabemos que es 0,57. Y la tangente, como siempre os digo, lo normal es dividir esto entre este y ya está, seno entre coseno. Pero si lo piensas un poco, menos entre menos más, y estoy dividiendo el coseno de 35 entre el seno de 35, es decir, tengo la cotangente de 35. Y como sé la tangente de 0,7, tengo 1 partido de 0,7, que ya se calculó, 1,43. Seguimos ahora con el 305. Nuevamente una circunferencia econométrica. Pensamos que este ángulo es de 35 grados. ¿Qué tiene que ver con el 305? 305 está en el cuarto cuadrante. Este ángulo es de 270. Me refiero a este ángulo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Eso es lo que no se suele representar. Aquí tengo 360. Pues veo que si a 270 le sumo 35, tengo el 305. Es decir, si este ángulo es de 35, tendré aquí el 305. Este punto de aquí es fundamental, ya que, por ejemplo, el seno de 305 es la y, que coincide con este segmento, y veo que coincide con el coseno de 35, pero ahora negativo. Igual que el coseno de 305 coincide con el seno de 35, positivo los dos. Lo escribo, he dicho que el seno de 105 es el menos coseno de 35, menos 0,82, por tanto, el coseno coincide con el seno de 35, con el mismo signo también, 0,57, y la tangente de 305 es seno entre coseno. Podemos dividir estos dos números y ya está, terminaríamos antes, pero también es verdad que es menos coseno de 35 partido seno de 35, es decir, menos la cotangente de 35. Y ya se ha hallado varias veces, es 1,43, por tanto ahora menos 1,43. Pues vamos por el último, 325. Observad que podemos hacerlo con calculadora, pero el ejercicio me pide que no lo haga, claro. Con la calculadora es inmediato, seno de 325. Luego si queréis comprobáis alguno de los resultados con vuestra calculadora. Lo único que se busca en este ejercicio es eso, encontrar las relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Aquí eran complementarios, aquí por ejemplo eran suplementarios y aquí no tiene nombre, pero como veis hay relación. Una última circunferencia econométrica, pensamos que este ángulo es de 35, 325, bueno, si aquí está el 360, una vuelta entera, si le restamos 35, ¿qué obtenemos? 325, ¿verdad? Así que si este ángulo es 35, este de aquí, me refiero, es el 325. Este punto es fundamental. Me doy cuenta que el seno de 325, que es la y, coincide con el seno de 35, pero cambiado de signo, y los cosenos son iguales. Estos dos ángulos, 35 y menos 35, se dice que son ángulos opuestos. Piensa que 325 es también menos 35 grados. Lo escribimos. La tangente es seno entre coseno, que equivale a esto entre esto, es decir, la tangente de 35 pero negativa. Bien, el ejercicio está resuelto. Creo que ha sido un buen ejercicio para ver eso, las relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos. Tenéis muchos más ejercicios de trigonometría a nivel de primero de DBAT en un enlace que hay en la descripción del vídeo, y todos los vídeos que subo a YouTube, que son ya más de 2300 y sigue creciendo, están ordenados en la web aprendermatemáticas.org. Ahí podéis encontrar más cómodamente
algún vídeo que os interese porque está ordenado por cursos y temas.